Se llama eso un golpe blando. Es un golpe de Estado. Es un golpe contra la voluntad popular. Pedro Castillo estaba solo. Aquí les decimos a quienes están impulsando esa estrategia, Petro no está solo. Desde la elección del primer gobierno progresista del país, encabezado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el pacto histórico en el Congreso, los poderes tradicionales de Colombia se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado. Ahora, a menos de un año de la toma de posesión del gobierno de Petro, están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional. Generales y coroneles en retiro y reservistas miembros de las fuerzas militares colombianas no solo han proclamado su oposición al presidente Gustavo Petro, sino que incluso han marchado frente al Congreso para llamar a un golpe de Estado contra su gobierno. El objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían paz total al país. Nosotros, los abajo firmantes, llamamos a los amigos del pueblo colombiano y a los aliados de la democracia en todo el mundo a oponerse a estas infames tácticas e impedir el avance de un golpe blando en Colombia. Esto es parte del manifiesto firmado por cientos de figuras internacionales de la izquierda, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, que fue Premio Nobel de la Paz, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Colombia Ernesto Samper, Jeremy Corbyn, Rafael Correa, que fue presidente de Ecuador, Noam Chomsky, Jean-Luc Mélenchon o Ione Belarra. Hoy hablamos del golpe contra Petro que se está preparando en Colombia. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de un nuevo capítulo de los intentos golpistas contra los gobiernos de izquierda en América Latina, en este caso contra Petro, que está respondiendo con muchísima contundencia y con muchísima claridad, pero lo que viene parece muy serio. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, pues hoy he tenido que pedir prestadas las biodraminas a Manu porque he tenido que escuchar bastantes minutos de unos audios bastante infames que se han filtrado a la revista Semana y que pretenden acabar con Gustavo Petro. Seguro que es interesante conocerlo aquí. Manu Levín, me huelo que el poder mediático en Colombia es todavía más repugnante que el que tenemos aquí, ¿verdad? Y eso que el listón estaba muy alto. Efectivamente, lo decía Sara, mencionaba la revista Semana. Voy a hablar del papel de ese cañón mediático en el golpe que se está preparando contra Gustavo Petro, que es un papel completamente protagónico. Ina Afinogénova, ¿preparada para que Tupolev aterrice en un país donde se prepara un golpe? Sí, y Manu nos va a hablar de la pata mediática y yo hablaré de la pata judicial. Vamos a ver qué actores están detrás de toda esta trama. Bueno, y hoy contamos además con una persona muy cercana al presidente Petro, Carlos Alberto Benavides, senador del Pacto Histórico. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Mira. Nos hundimos todos, nos vamos presos. Unos audios filtrados a la revista Semana revelan cómo el hasta ahora embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, amenazó con tirar de la manta y tumbar a Gustavo Petro, desvelando una presunta financiación irregular durante la pasada campaña electoral. Un culebrón con todos los ingredientes de una telenovela colombiana: traiciones, egos heridos, lucha de poder, chantajes, acusaciones de secuestro, maletines con dólares y altas dosis de machismo y de clasismo. Pues a ver, cuéntanos en detalle, Sara. Todo comenzó con un desplante. Benedetti había pedido cita con el presidente en la Casa de Nariño y lo dejaron 3 horas esperando. Disculpen, yo no es que quiera ser equipo contigo, fuimos un equipo y tú dejaste de ser un equipo. Son dos cosas completamente diferentes. Y no es que te esté tratando mal, yo me estoy lamentando, yo me estoy quejando, yo todavía no he tratado mal a nadie como no sé hacer. Yo llevo 4 horas sentado en una silla, me está poniendo de rinitis. Tú no saliste nunca a un culo. O sea, yo llegué a las 5 y a las 8 que tú haces la llamada. 3 horas después.
Fuimos un equipo y tú dejaste de ser un equipo, me dejaste 4 horas tirado en una silla. Bueno, en el audio que hemos escuchado, Benedetti hablaba con Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente. Sarabia había sido secretaria de Benedetti durante 7 años y después ambos formaron equipo durante la campaña presidencial recorriendo el país junto a Gustavo Petro. Benedetti como jefe de campaña y Sarabia como asesora. Tras la victoria del Pacto Histórico y el nombramiento de Petro como presidente de Colombia el pasado mes de agosto, Benedetti fue nombrado embajador de Colombia en Venezuela con el objetivo de restablecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Un cargo que no gustó al hombre que había dirigido la campaña presidencial y que vio como un exilio forzado. Por aquel entonces, Benedetti estaba inmerso en varias investigaciones judiciales y Petro consideró que lo más conveniente era alejarle del gobierno y de la primera línea de la política. Sin embargo, uno de esos casos se cerró hace apenas unas semanas y Benedetti tenía esperanzas de volver a Bogotá. Así es, Benedetti pidió el Ministerio de Defensa, pero Petro se lo negó y le ofreció en cambio la coordinación de los ministerios a través del puesto de superministro, según cuenta El País. Sin embargo, Benedetti pensó que Sarabia estaba poniendo trabas a su vuelta a Colombia. Mi espacio político. Y no lo hagan para que vean. Y si cree que es una amenaza, es una amenaza. Y si quiere dar grado, exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. Eso no se le hace a Benedetti. Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio público. Explotó porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso a un Benedetti no se le hace. Benedetti, un político astuto que sabe lo que es el poder, porque ha militado en el uribismo, el santismo y finalmente en el petrismo, pues no soportaba quedarse relegado mientras que la que había sido su secretaria iba ganando protagonismo en el gobierno. Así es, en contraste con la poca visibilidad de Benedetti, Sarabia iba ganando notoriedad pública. Esto era algo que Benedetti no podía soportar. El golpe final fueron unas entrevistas que concedió la entonces jefa de gabinete de Petro a el diario Tiempo y a El País, en las que revelaba sus aspiraciones de llegar a ser presidenta algún día y desconocía a Benedetti. Llevan 6 meses tratando de ese mundo que no tiene nada que ver conmigo. Ya está estúpida. De verdad que no es estúpida, Laura. Nunca he visto una cosa igual. 6 meses. Además, a ti contestaba el teléfono era por mí. Tú nunca diste una idea para la campaña. Tú que eres una vieja eficiente. De hecho, vas 30% de la encuesta. A mí me pregunta, ¿y tú qué está pasando? Más de la mitad es culpa tuya. Porque como estás gozando la miel del poder, como todo el mundo te chupa la chucha, entonces estás feliz con eso. Pero no estás haciendo un culo, no has hecho una verga. Llevas 6 meses tratando de decir que no tiene nada que ver conmigo, deja de ser tan estúpida, todo lo que está pasando es culpa tuya, porque como estás gozando de las mieles del poder, no estás haciendo un culo. En fin, yo he conocido unos cuantos de estos tipos. Y entonces se produjo el desplante de Petro a Benedetti en la Casa Presidencial y ya fue la gota que colmó el vaso. Sí, el todavía embajador en Venezuela amenazó a Sarabia con desvelar la presunta financiación irregular de la campaña electoral de 2022, en la que él habría actuado como recaudador en la región del Caribe de la que es originario. Lo que te estoy diciendo ahora es que, ese tratamiento, y ayer el presidente, no, es que tengo afán. O sea, la marica, yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos, es más, por mí no ganan. Entonces uno, así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además yo lo que te voy a decir no es una amenaza, pero mira, donde tú me pones puta y pateo a la hijueputa, y nos caemos todos, hijueputa. Todos nos vamos presos, acabamos todos, hijueputa. Lo que te estoy diciendo ahora es que, ese tratamiento, y ayer el presidente, no, es que tengo afán. O sea, la marica, yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos, es más, por mí no ganan. Entonces uno, así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé. Yo hice 100 reuniones, 15.000 millones de pesos, en más, y no es por mí, no ganan. Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga. Horas después de la filtración, Benedetti concedió una entrevista en exclusiva Semana en la que le preguntan quién financió la campaña de Petro en el Caribe. Benedetti responde que no lo puede revelar, pero fueron los narcos, insiste la periodista. No eran emprendedores, responde. En esa misma entrevista, Benedetti dice que no entró en el gobierno porque Sarabia le acusó de tener un problema con la cocaína. Yo le dije, si usted cree que yo lo tengo, ¿qué hace el otro? ¿Y el otro es el presidente Petro?, le repregunta la periodista. Ajá, dice él. Y en medio de este fuego cruzado, la revista Semana hace públicas unas informaciones que añaden más gasolina al fuego. Marelvis Mesa, la niñera de Laura Sarabia, denuncia haberse sentido secuestrada tras ser sometida al polígrafo.
Las cosas sucedieron así. Sarabia acusa a Mesa de haberle robado $7.000 de su casa. Ella lo niega, Sarabia denuncia ante la Fiscalía y su equipo de seguridad somete a la niñera a la prueba del polígrafo. Ahí es donde Mesa asegura haberse sentido maltratada y secuestrada. La cosa podría haber terminado ahí, pero días después la Fiscalía dio a conocer que la niñera y otra empleada de Sarabia tuvieron el teléfono intervenido. La situación se hace insostenible para la jefa del gabinete y es destituida por Petro. Marelvis Mesa, antes de entrar a trabajar para Sarabia, había sido niñera de los hijos de Armando Benedetti durante la campaña electoral. Fue despedida, acusada de robo y también después de que la sometieran a la prueba del polígrafo. Sin embargo, tras ser despedida de la casa de Sarabia, Mesa vuela en un vuelo privado a Caracas requerida por Benedetti. Una semana después, de vuelta en Colombia, es cuando se pone delante de las cámaras de Semana para desvelar la exclusiva. Sarabia no tenía ningún interés en que el asunto del dinero en efectivo encontrado en su casa se diera a conocer y acusa a Benedetti, que tiene, por cierto, muy buenas relaciones con la directora de la revista Semana, de haber filtrado la información. El escándalo se saldó con la destitución de ambos, pero ¿ha dado Petro alguna explicación por todo esto? Pues el pasado lunes dijo lo siguiente a través de Twitter. Nadie del gabinete del gobierno, ni directores, ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad. Yo no acepto chantajes ni veo la política como un espacio de favores personales. Pues bastante contundente el presidente Petro. Sí, una contundencia que contrasta con la debilidad de los argumentos del principal instigador de la campaña de acoso y derribo contra el gobierno de Gustavo Petro. Armando Benedetti ha pasado de amenazar con derribar a Petro a disculparse por la filtración de unos audios que señala que han sido además manipulados. El exembajador ha justificado sus audios filtrados como un acto de debilidad y tristeza en la que se dejó llevar por la rabia y el trago al no haber sido retribuido políticamente. Tal y como ha denunciado Gustavo Petro, toda esta operación se trata de un golpe blando que busca paralizar el Congreso en un momento en el que se debaten las reformas sociales planteadas por el gobierno. Algo que han secundado las miles de personas que han salido a las calles de Colombia para respaldar al gobierno, así como los 400 líderes políticos que firmaban el manifiesto que señalábamos al principio. Gracias, compañera. A ti. Yo no llegué aquí recibiéndole plata a narcotraficantes, como lo han hecho en otros gobiernos. Yo vi a las mujeres vendiendo empanadas para hacer esta campaña. Vi a la gente sacando el bolsillo para ver este sueño, el sueño de un cambio, de un gobierno popular. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, atención a esta pancarta que se pudo ver ayer en las calles de Bogotá durante la marcha en la que cientos de miles de colombianos se movilizaron en apoyo a las reformas del gobierno del cambio y del presidente Gustavo Petro. Los medios de comunicación, Caracol TV, RCN, W Radio, Caracol Radio, Red Plus, Revista Semana. Los trabajadores no conocíamos el poder silencioso, destructor, impredecible, perverso y satánico de los medios de comunicación. Hacer sentir y creer a la clase trabajadora que es mejor ser un esclavo que un trabajador digno. Eso solo lo hace Satanás y nosotros indefensos ante tanto atropello, decía esta pancarta. Ya veis que el pueblo colombiano que votó por la paz y por la justicia social, pues directamente está satanizando a los principales medios de comunicación e identificándolos claramente como sus adversarios. Esto es muy interesante porque cada vez crece más la conciencia en millones de personas a lo largo y ancho del mundo de que el poder mediático corporativo fuera de todo control democrático es una de las principales amenazas para los avances de derechos, una de las armas fundamentales del poder para destruir proyectos progresistas y, por lo tanto, uno de los principales antagonistas a las mayorías sociales. Y creo que no es solo la multitud que se manifestaba ayer. El propio presidente Gustavo Petro está identificando claramente al poder mediático como el principal sujeto de este golpe blando, ¿verdad? Así es. Quiero que escuchemos ahora algunos momentos que creo que son muy interesantes del discurso que pronunció ayer Petro durante esa multitudinaria marcha en Bogotá. Dale al play, Xavi. En estos primeros meses, este gobierno ha decidido presentar unas reformas que no son radicales, como alguna prensa dice y receta, porque un poderoso que anda con sus carros y en jet y almuerza en París, tiene que venir a decir aquí, solo porque es dueño
de unos medios de comunicación, solo porque es dueño de unos partidos políticos que la señora de los tintos no tiene derecho a la estabilidad laboral o a la pensión o a la salud, mientras él goza en la cúspide de la riqueza de Colombia, de todos los privilegios, de toda la salud, de todo el dinero que no es solamente de él, sino que es del Estado colombiano. Es decir, que Petro sitúa a la prensa como un elemento de oposición a las reformas por las que votó Colombia e identifica directamente a esos medios de comunicación como un instrumento de esa élite económica que anda en sus carros, sus jets y almuerza en París. Y yo creo que no es menor ese discurso, porque la retórica liberal siempre plantea que el poder mediático es un contrapoder, ¿no? Y ahí el presidente de Colombia viene a decir que no, que al contrario, que es una de las principales herramientas en manos del poder para defender sus intereses, que son opuestos a los de la señora del tinto, que decía Petro, la señora que lleva los cafés, diríamos aquí en España. En Colombia un tinto es un café solo. Seguimos escuchando a Petro. ¿Qué queremos? Queremos una Colombia en que cualquiera, no importa sus ingresos, no importa su cultura, no importa su etnia, pueda vivir en Colombia, o queremos una Colombia, la eterna Colombia de las exclusiones. Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que se odie a la gente solo porque tiene la piel negra. ¿Creemos que así vamos a construir la paz? Aquí hay una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. Recordemos, la primera vicepresidenta negra de la historia de Colombia. Petro acusa ahí directamente al poder mediático de promover un discurso racista que no solo va contra la vicepresidenta Francia Márquez, sino contra las millones de personas no blancas de Colombia, y dice que quieren volver a la eterna Colombia de las exclusiones, una Colombia que retroceda a la esclavitud. Sabéis que otra cosa no, pero Petro habla claro. El proyecto del poder mediático dominante como un proyecto racista, como un proyecto de defensa de los intereses de la élite colombiana vinculada a la corrupción, al narcotráfico y al genocidio, y como un proyecto enemigo de las reformas en pro de la justicia social y, por lo tanto, enemigo de la paz. Porque ya hemos visto que el discurso de Gustavo Petro siempre plantea eso, que por otra parte es evidente, y es que si no hay justicia, no hay paz. Otro corte del discurso de Petro de ayer. Nos sacaron unas encuestas mentirosas. Sepan que el gobierno sabe que las encuestas son mentirosas. Las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia. Sacaron esas mentiras porque hay una estrategia que debemos entender y confrontar. Quieren destruir el apoyo popular del gobierno para tener un gobierno solo. Lo que dice ahí Petro también es muy interesante. Caracteriza las encuestas que publican las grandes empresas de comunicación no como un instrumento sociológico para recoger la opinión pública, sino como un instrumento mediático para crear la opinión pública. Aquí en España, en los últimos años, hemos tenido una larga experiencia al respecto. Aún recuerdo las encuestas que decían que Albert Rivera sería presidente del gobierno. Y no, las que decían que Más País sacaría 25 escaños si se presentaba por su cuenta a las elecciones generales y sacó 2, en fin. Último momento que vamos a escuchar del discurso de ayer de Petro, que es el que está siendo más comentado en los medios colombianos desde ayer. Que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia, porque se encontrarán con un gigante, el pueblo de Colombia, en las calles de este país. Nos han acusado, han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos. Acaban de allanar
otras oficinas de la presidencia. Semana ordena y el CTI obedece. El presidente de Colombia retratando al poder mediático como un poder abiertamente golpista, que no se atrevan a romper la democracia, decía. En Perú, en Bolivia, en Chile, en Colombia, a la derecha la democracia solo les sirve cuando ganan ellos. Cuando ganan proyectos populares, entonces ya no importa lo que votó la gente y vale todo para destruir a esos proyectos. Así es, por desgracia. Pero lo más interesante, en mi opinión, de esas declaraciones de Petro que acabamos de escuchar y lo que ha incendiado al poder mediático colombiano es la frase «Semana ordena, el CTI obedece». A ver, para que nadie se pierda, ¿qué es la CTI y qué es Semana? Cuéntanos. Pues CTI son las siglas del Cuerpo Técnico de Investigación, que es un cuerpo de la Fiscalía General de Colombia, y Semana, lo hemos contado aquí en la base en alguna ocasión, es uno de los medios más importantes de la derecha mediática colombiana. Basta un vistazo a su web para comprobar que el, 90% de sus noticias, entre comillas, son mensajes contra el gobierno de Petro, y no hablemos ya de sus portadas llamando a Petro dictador y golpeando sin cuartel al pacto histórico. Semana está dirigido por Vicky Dávila, que es una de las periodistas más influyentes del país, vendría a ser un poco como la Ana Rosa Quintana de Colombia, con más de 3,6 millones de seguidores en Twitter, por ejemplo, y que se ha convertido pues, en una de las principales caras de la oposición al actual gobierno colombiano. Bueno, Semana, lo ha contado antes Sara, es el principal medio de comunicación que está liderando la actual campaña contra Petro, publicando los audios que antes sacó también Sara, en los que ese tal Armando Benedetti, que después se ha retractado públicamente de sus declaraciones y ha denunciado que Semana ha manipulado esos audios, acusaba al pacto histórico de financiar irregularmente su campaña. Bueno, pues Petro decía ahí que Semana ordena y CTI obedece, en referencia a los allanamientos a edificios del gobierno por parte de la Fiscalía. Semana ordena y el CTI obedece, y no al revés, ojo. Es decir, Petro coloca como el elemento principal, coordinador de la campaña contra él, al poder mediático, por encima de la Fiscalía o de elementos del Estado profundo. En Román Paladino, lo que está afirmando Petro es lo que hemos dicho aquí muchas veces en referencia a lo que ha ocurrido en España en los últimos años, que personajes como Vicky Dávila, la Ana Rosa colombiana, tienen mucho más poder que un senador de Colombia o incluso que cualquier ministro colombiano, y que la dimensión fundamental de la guerra sucia contra proyectos políticos como el que representa en Colombia Gustavo Petro es ante todo la dimensión mediática. Después la vía judicial puede quedar en nada, como ha sucedido aquí una y otra vez con nosotros, pero el daño mediático, que es el que realmente se busca y el importante, ese ya está hecho. Porque de lo que se trata es de destruir la imagen y la reputación de dirigentes y de espacios políticos, de intervenir en la opinión pública de manera mafiosa. Pero cuéntanos, Levín, ¿qué está diciendo esta revista Semana y el resto de la prensa libre colombiana sobre esas declaraciones de Gustavo Petro? A ver, déjame que adivine. Están diciendo que es un gravísimo ataque a la libertad de prensa. Están diciendo exactamente eso. Sí que tampoco era muy difícil de adivinar por otro lado, pero sí. Semana lleva desde ayer publicando piezas en las que denuncian muy escandalizados que el malvado Petro, al que llevan reventando en sus portadas desde el primer día del gobierno, si no desde antes, amenaza la libertad de prensa. Fijaos, ataque a la prensa. Manifestantes que apoyan las reformas del gobierno comparan a los medios de comunicación con Satanás, porque será verdad. Otra, peligroso. Gustavo Petro ataca violentamente la libertad de prensa. Semana ordena y el CTI obedece. El discurso del presidente Gustavo Petro, dice Semana, es uno de los más duros ataques a la libertad de prensa que se haya visto en tiempos recientes. En medio del peor escándalo de su gobierno, el primer mandatario decidió voltear la torta y echarle la culpa a los medios de comunicación. No es la primera vez que el presidente ataca a la prensa en su gobierno. En varias ocasiones, la Fundación para la Libertad de Prensa... Algo así como la APM colombiana, supongo, ¿no? Supones bien. Bueno, pues la FLIP, decía Semana, ha emitido comunicados advirtiéndole al presidente sobre la guerra emprendida contra los medios y las repercusiones que tienen en sus palabras en sus seguidores. ¿De qué nos suena todo esto, verdad? Bueno, y otra más en Semana. Titular: total apoyo popular de los colombianos a la labor periodística de Semana y sus periodistas ante brutal ataque de Gustavo Petro a la libertad de prensa. Centenares de colombianos se manifestaron en las redes sociales respaldando a Semana tras los ataques de Gustavo Petro.
Y en el interior de esta pieza, la revista de Vicky Dávila saca una serie de tweets que reflejarían supuestamente ese total apoyo popular de los colombianos a su panfleto. Bueno, y cuéntanos, ¿quiénes son esas voces que representan el sentir popular del pueblo colombiano, que por supuesto es de amor, adhesión y fe hacia la labor democrática del periódico Semana? Pues los que han salido a las redes a decir Semana, yo sí te creo, son básicamente dirigentes del uribismo. El primer tuit que recoge Semana, de hecho, es del propio expresidente Iván Duque. Cuando en una democracia se amenaza la libertad de prensa, la democracia misma está en riesgo. El matoneo a los medios de comunicación que hemos visto hoy no tiene precedente y amerita que la comunidad internacional se pronuncie, al igual que los poderes independientes, dice Duque. La comunidad internacional ya hemos visto en qué sentido se está pronunciando en defensa del gobierno de Petro. Duque, como siempre, por detrás de la ambulancia. Bueno, y el segundo tuit que saca Semana es, atención, de Luis Carlos Vélez, que sería un poco el Vicente Vallés colombiano, un presentador de televisión muy de derechas y muy conocido, que actualmente trabaja en la FM y también en Univisión desde Miami. Sin periodismo no hay democracia, la democracia muere en la oscuridad. No solamente oiga la FM, oiga Caracol Radio, oiga la W, oiga RCN Básica, oiga Blue Radio, lea El Tiempo, lea El Espectador, lea Semana, vea Noticias RCN, vea Noticias Caracol, vea Noticias 1, vea CMI. Véanos, porque somos todos lo mismo. La verdad es que hay que reconocerle a Luis Carlos Vélez su extraordinaria capacidad de síntesis para enumerar en un solo tuit a los principales enemigos de la justicia social en Colombia. En fin, ojalá el pueblo colombiano se mantenga movilizado como sucedió ayer y como está planteando el presidente Petro, porque a falta de un poder mediático progresista, el único actor que ha demostrado que puede torcerle el brazo a los grandes poderes mediáticos es la gente en la calle. Desde aquí, todo el apoyo. Gracias, Manu, y a ver si hay más gente en la izquierda que se va dando cuenta que sin poder mediático los golpes blandos son mucho más fáciles. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Adelante, compañera. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Ahora que gracias a los compañeros ya están enterados de los detalles de esta historia con ribetes de telenovela, les voy a explicar por qué efectivamente podemos hablar de que Colombia está siendo escenario de intentos de golpe blando o lawfare. Todo esto ya lo hemos vivido en numerosas ocasiones en los países vecinos y aquí tenemos los mismos elementos. Primero, explosivas declaraciones que dejan entrever sin pruebas ni datos concretos que la campaña de Petro se financió presuntamente de manera irregular. Manera irregular en Colombia equivale a con dinero del narcotráfico, para que nos situemos. La semilla está plantada, ya tenemos la parte esencial de la que partir y que convertir en un misil con el que derribar a Petro. A ver el segundo elemento. Instituciones clave como la Fiscalía y la Procuraduría, cooptadas por la derecha uribista en este caso, que empezaron a perseguir a los integrantes del pacto histórico desde antes de que se diera el escándalo en cuestión y que ahora están aprovechando el momento a tope para convertirlo en una suerte de Watergate colombiano. Y tercer elemento que sospecho que es el que ya ha abordado Manu Levín, ¿verdad? Efectivamente, el mediático. Tenemos a toda una maquinaria impresa, digital, audiovisual, trabajando a todo gas y mirando todos o casi todos en una misma dirección. Bueno, pues vamos a ver cada elemento cerquita ahora, vamos a ponerles la lupa. Lo que hay que tener claro aquí es que a Petro le están pegando por varios flancos, esperando aparentemente cuál le va a afectar más. Por un lado, las denominadas chuzadas y el sometimiento al polígrafo de la que fue niñera de los hijos de Benedetti y de los de Sarabia, que ya nos explicó Sara. Publicado todo como primicia en la revista Semana, dicho sea de paso. Por el otro lado, algo más grave, acusaciones de la presencia de dinero narco en campaña e insinuaciones de que Petro consume cocaína que derivan del escándalo de las chuzadas. Las declaraciones en las que Benedetti dice que quienes financiaron la campaña de Petro no eran emprendedores se hacen a la revista Semana también, ojito a esto. Posteriormente, en un tuit, Benedetti se retracta diciendo
diciendo que básicamente lo dijo por despecho y por haberse pasado con el trago, pero a estas alturas ya da igual porque la acción desató una serie de reacciones. ¿Qué reacciones? Cuéntanos. Especialmente por parte de la oposición y de la justicia. Una justicia que parece estar muy politizada. Desde las primeras informaciones de la revista Semana y el diario Cambio también, el fiscal general Francisco Barbosa convirtió el caso de las chuzadas en su máxima prioridad. En una rueda de prensa, el fiscal general de un país como Colombia, y aquí quiero resaltar esto, estamos hablando de Colombia, dijo que el hecho de haber intervenido el teléfono era el peor caso contra los derechos humanos que se produce en ese país en años. Sin ir más lejos, ayer la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, confirmó el hallazgo de una fosa común en la frontera con Venezuela en la que podría haber unos 200 cuerpos de víctimas del conflicto armado. La encontraron porque desde hace unas semanas un ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, viene haciendo unas declaraciones en una audiencia de la JEP que hacen tambalear al mismísimo Álvaro Uribe. Lo que reveló a grandes rasgos es que en Colombia existía un aparato paraestatal de desaparición y asesinato avalado desde las estructuras estatales, durante años además. A las confesiones de Mancuso habría que dedicarle un programa entero seguramente, pero aquí lo menciono solo para que comparen esto con lo que para el fiscal general de Colombia es el peor caso de violación de derechos humanos en años. Eso es, gracias, Mano. No son centenares de desaparecidos a manos de paramilitares esparcidos en fosas entre Colombia y Venezuela, sino unas escuchas a una señora que trabaja como niñera. Por mal que pensemos que está eso y por más violación de los derechos de la niñera que esto suponga, que eso no lo negamos. Lo que está claro es que la niñera puede denunciarlo en una prestigiosa revista, porque no está desaparecida y enterrada en una fosa ni su vida parece correr peligro. Algo de lo que nos alegramos mucho, aunque dudamos mucho también de que bajo otros gobiernos colombianos una situación así fuera posible. Bueno, con esto ya pueden hacerse una idea del personaje que es este fiscal general y su compromiso con los derechos humanos y la justicia. Pero no viene mal añadir que Francisco Barbosa fue nombrado para su cargo por el expresidente Iván Duque, discípulo político de Álvaro Uribe. Desde la asunción de Petro no ha ocultado su total oposición al gobierno. En unos meses el Ejecutivo debería enviar al Congreso una propuesta para sustituirlo, así que qué mejor momento que este para abrir investigaciones sobre las escuchas a la niñera y así evitar que un eventual sucesor investigue el tema de los crímenes del paramilitarismo, por ejemplo, los vínculos con el narcotráfico de Iván Duque, la corrupción de Odebrecht y toda una serie de denuncias que sobran en ese país y que sin duda tienen mucha menos importancia que tamaña violación de los derechos humanos. El Pacto Histórico denunció esta semana que el fiscal general se está comportando, de hecho, como un actor político en la guerra jurídica contra el gobierno y que se convirtió en un portavoz de la oposición. Lo vamos a ver. Si unas escuchas a alguien son más graves que las confesiones de un paramilitar sobre la cantidad de asesinatos y desapariciones de seres humanos, pues nos podemos hacer una idea de que muy limpio no está jugando su señoría el fiscal. O quizá se trata solo de que no es muy eficiente en su trabajo, quién sabe. Además de Barbosa, hay otra ficha en esta guerra judicial que denuncia el pacto histórico en su contra. Y es la Procuradora General Margarita Cabello, aliada de Álvaro Uribe también, quien fue ministra de Justicia durante el gobierno de Iván Duque, suspendió los derechos políticos de 2 congresistas oficialistas elegidos por voto popular, algo que es una violación flagrante de un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, le va quitando escaños a la gente de Petro sin tener ni siquiera competencias para ello. Eso es, y si les falta algo más en esta ecuación, esperen que entra el militar retirado John Marulanda, que a principios de mayo llamó a las Fuerzas Armadas a defenestrar a un tipo que fue guerrillero, igual que lo hicieron en Perú. Escuchémoslo. Creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Y no hablo como presidente de ACORE, hablo como un miembro más de la reserva. Tremendo. Acusaciones sin pruebas, medios dispuestos a magnificarlas, justicia interesada únicamente en esas acusaciones y en nada más, y un miembro más de la reserva de las Fuerzas Armadas llamando a acabar con la presidencia de Petro. ¿Qué nos falta ya?
Pues nos falta la oposición actuando. También la tenemos. El ex rival presidencial de Petro, Federico Gutiérrez, viajó de Medellín a Bogotá para denunciar al presidente colombiano ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue la presunta financiación ilegal de la campaña. Tildó al gobierno de ilegítimo. Esto les suena aquí en España. Fue noticia, subió sus tweets. Lo que está claro es que la historia aún no ha terminado. Está claro que van a ir a por todo, entre medios, fiscales, procuradoras, opositores, preocupados todos ellos finalmente, después de tantos años, por los derechos humanos en Colombia. Ahora, ayer más de 370 personalidades de todo el mundo firmaron una carta abierta denunciando un golpe blando en marcha en el país, la que mencionaste en tu editorial, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el jurista Baltasar Garzón, Jeremy Corbyn, Jean-Luc Mélenchon, Noam Chomsky, Rafael Correa, Zapatero e incluso el expresidente colombiano Ernesto Samper. Para todos ellos está claro que los poderes tradicionales se han organizado para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado. Señalan también al fiscal y a la procuradora por perseguir al pacto histórico y, cómo no, a los conglomerados mediáticos por difamar y ensuciar su imagen en la escena internacional. Y hay muy poco que añadir a esta carta, sinceramente. Quien conoce la historia de Latinoamérica no puede no ver el mismo modus operandi, los mismos actores detrás y los mismos intereses. El lawfare ahora operando en Colombia y con amenazas de golpe de Estado incluidas en la supuesta democracia más longeva de América Latina. Y si esto que hemos explicado te parece interesante, suscríbete a Canal Red, porque la única manera de poder hacer frente a toda esa maraña de poder es que esta televisión, que este medio de comunicación pueda crecer, y solo puede hacerlo gracias a ti. Entra en canalred.tv. Gracias, Ina. ¿Considera que los colombianos han votado bien o han votado mal? Bueno, yo creo que han votado mal. Vamos a ver que la manera como él actúa, si él actúa dentro de la legalidad, bienvenido. Hay una legalidad en Colombia que se ha mantenido en todos estos años. Hoy nos acompaña Carlos Alberto Benavides, senador del Pacto Histórico. Compañero, muchas gracias por atender a la base. Muchísimas gracias a la base, a toda la audiencia y a ustedes aquí muy atentos. Quería preguntarte, ¿qué mecanismos que me puedas contar tenéis previstos para frenar lo que de manera evidente es un golpe? Pues nosotros, tanto en la bancada del Pacto Histórico como en la dinámica general política, lo primero que hemos hecho es llamar la atención sobre lo que está ocurriendo. Aquí lo que está ocurriendo es una confrontación jurídica utilizando las instituciones, en especial la Fiscalía y la Procuraduría, para hacer oposición política, alejándolas de su función disciplinaria y judicial. En segundo lugar, hay un saboteo parlamentario que está haciendo que se vuelva muy lenta la posibilidad de generar los espacios para las reformas en el Congreso. Y en tercer lugar, como ustedes ya lo han desarrollado en el programa, hay una guerra mediática. Lo primero que hemos hecho es poner en evidencia esta triple situación. En segundo lugar, hemos hecho un llamado a través de ruedas de prensa, hemos hecho 2 en la última semana, un llamado a la solidaridad internacional también para entender lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? lo que implicaría en este país que esas 3 estrategias que vulneran la democracia se desarrollen. Y en tercer lugar, hemos concitado hacer una serie de asambleas en las regiones, en las distintas regiones. Vamos a empezar justamente en Cali, en Barranquilla, a ir abordando las distintas asambleas populares con la presencia de la bancada completamente. Esa está acorde también a un llamado que hizo ayer el presidente, de que su gobierno llamaría a asambleas populares en distintos lugares. Creemos que va a empezar en La Guajira, o sea, que realmente haya una relación próxima y directa con la población. A eso se suma obviamente estrategias comunicativas y pedagógicas sobre los avances del gobierno. El gobierno en estos 10 meses ha logrado una serie de posibilidades, digamos, muy concretas en los territorios, pese a que solo hace 2 semanas contamos con el plan de desarrollo nuestro, ¿no? Hace 2 semanas el presidente firmó nuestro plan de desarrollo. Entonces hay una estrategia en términos de que se entienda lo que está ocurriendo, de política, jurídica y legislativamente, un llamado internacional a entender lo que está ocurriendo, un llamado al pueblo colombiano, al poder popular colombiano en términos de el apoyo que lo vimos ayer
todas las ciudades de Colombia. No hubo una sola ciudad de Colombia en donde no se generara una movilización en apoyo a las reformas y al gobierno. Y en tercer lugar, una acción mucho más próxima, mucho más cotidiana, tanto de la bancada que está en el Congreso como del gobierno. ¿Qué tal? Muchas gracias por atender a la base. Aquí Sara Serrano. Antes comentábamos aquí en el programa que ha habido declaraciones de militares en la reserva llamando a defenestrar al presidente. Yo quería preguntarte qué ha pasado con los mandos del ejército en activo, si ha habido algún tipo de posicionamiento y cómo está la situación. No, mira, ahí nosotros, digamos, ahí en el escenario del ejército hemos visto tanto ese llamado que ustedes y que los medios vieron en esta movilización que se dio, y hay que decir que se respetó totalmente desde el gobierno, pero también hay militares, policías retirados o que ya no están, que llamaron justamente a lo contrario. Y lo que nosotros hemos visto desde cuando llega el general, ¿no? Que ustedes vieron, no sé, la posesión del general Salamanca, por ejemplo, hace algunas semanas, todo lo contrario, ¿no? La institucionalidad de la policía, del ejército, pues ha estado con el presidente, se ha hecho hace muy pocos días, 3 días, si no estoy mal, una reunión muy importante también con los altos mandos para evaluar lo que la mesa con el ELN viene proponiendo. Ha habido también, digamos, una relación de los mandos militares en las regiones. Entonces nosotros vemos en este momento, obviamente, que tanto desde el Ministerio de Defensa como desde los mandos en general hay una relación que en consecuencia democrática con este gobierno, pese pues a este tipo de movilizaciones que, como digo, nosotros hemos respetado, pero al interior mismo de esa fuerza, digamos, de los quienes están retirados, hay tanto expresiones de apoyo. Ayer mismo hubo expresiones de apoyo en Cali y en otras ciudades en donde se movilizaron, como pues estas expresiones que tienen que ver más seguramente con quienes han estado relacionados a la guerra de baja intensidad y son hijos de la Escuela de las Américas. Buenas tardes, senador, un placer saludarlo. Aquí en la base llevamos mucho tiempo caracterizando a los grandes medios de comunicación como el gran actor político de nuestra época y como el gran instrumento en manos de la élite económica, digamos, para perpetrar este tipo de golpes contra la voluntad popular. Ese es un análisis que aquí en España nos cuesta trasladar a una parte de la izquierda, aunque pensamos que cada vez va calando más y va habiendo mayor conciencia al respecto. Le quería preguntar cómo se ve esta cuestión allá y en especial, digamos, en la izquierda colombiana. Nosotros lo hemos vivido, pues no solo en este momento, sino durante las últimas décadas. Desde que se inicia, tiene que ver pues con el neoliberalismo, pero ya incluso podríamos verlo antes. La privatización de los medios, ¿no? Generó que justamente los grupos económicos más importantes de este país pues los acapararan, y prácticamente la división que tienen en términos industriales, rentistas, extractivistas y demás, pues se dividieran, ¿no? Uno tiene el medio más, uno de los medios, o sea, se combaten en audiencia, digamos, y el otro. Y nosotros hemos vivido continuamente con estos medios que están ligados a estos poderes, porque no podemos hablar de toda la prensa en Colombia, a veces hay unas generalizaciones que son, a mí me parece, complejas, ¿no? Estamos hablando de estos medios que todo el mundo sabe que tienen estas relaciones directas, quienes pues generan unas agendas que usualmente tienen poco que ver con la investigación, con la información veraz y demás, sino más que ver con procesos de agitación política o de poner en la agenda mediática intereses directos de estos sectores económicos y quienes están emparentados con ellos políticamente. Entonces, lo que estamos viendo pues justamente es eso. Nosotros hay una oposición, lo ha dicho, hay una oposición sobre todo de la revista Semana, pero ayer pues nos llamaba la atención que pese a la evidencia, ¿no? O sea, a los videos de drones, a las fotos, a todo lo que ocurrió ayer, pues aún así el noticiero Caracol ponía una foto del inicio de la marcha en la plaza, ¿no? Diciendo, miren, estos son los apoyos que tiene el gobierno, pero no la volvió a tomar cuando se llenó 3 veces después, ¿no? Pero en el proceso, digamos, de toda la movilización que se dio ayer. Entonces sí existe aquí una relación entre poder económico, medios, agenda mediática, intereses políticos. Hoy se han convertido
en la oposición. Hay un andamiaje. La oposición se ha quedado sin proyecto, sin enunciado político en el Congreso de la República. Si ustedes ven, cualquiera de los enunciados políticos no tienen enunciado político, incluso recogen nuestras banderas, ¿no? Nos critican la reforma a la salud, pero y entonces tenemos que ir por la prevención, pero entonces tenemos que ir por la protección de los dineros públicos, que es nuestra propuesta, pero votan en contra, no van incluso ahora, que es lo que están haciendo, no tienen proyecto político, están vaciados de narrativa política. La tienen haciendo amarillismo y bueno, esta serie como de superlativos de eventos particulares desde la prensa, y la tienen en una oposición directa de esta suerte de confrontación jurídica de las dos instituciones de las que hemos hablado. Al perder narrativa política, en términos de proyecto político, solo les queda defender el statu quo de una forma, pues, atentando contra la democracia y las instituciones, y atentando también contra el periodismo, ¿no? En términos de lo importante que es tener medios independientes, así obviamente sean críticos del gobierno y demás, porque eso no es lo que nosotros estamos señalando. Bienvenida a la crítica. Hay mucha prensa regional que nos está criticando en este momento. Esa prensa regional no está ligada a estos intereses políticos, pero es una prensa que está viendo situaciones puntuales, las pone en evidencia, las investiga y demás. Pero lo que está ocurriendo aquí es una prensa ligada a sectores económicos y sectores políticos que, vaciados de proyecto político, no tienen otra que generar un ambiente de zozobra que alimenta esto que se está hablando de golpe blando. Buenas tardes, senador. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás? Yo he estado siguiendo ya, muchos días, ¿no? Todo ese escándalo, desde el tema del teléfono intervenido de la niñera, los audios de Benedetti, y sinceramente me pregunto, ¿cómo es posible que un perfil como el de Armando Benedetti, ¿no? Que claramente no es alguien muy de izquierdas tampoco, se haya acercado tanto a Gustavo Petro? Y porque es un peligro, ¿no? Te preguntas, ¿esto es un caso aislado? ¿Qué pasa y por qué ha logrado estar tan cerca? Mira, en primer lugar, pues él no es de izquierda, ¿no? O sea, nunca... Yo entiendo que Armando Benedetti pues tuvo una relación, como ocurre en los mundos, en el Congreso o en los mundos parlamentarios, por este tipo de cotidianidades que se generan allí. Esa relación hizo que en algún momento se acompañara, y él así lo expresaba. Lo digo esto porque se lo escuché al mismo Benedetti durante la campaña, que fue cuando yo le conocí. Se expresaba diciendo pues que había votado varias veces propuestas cercanas al progresismo y a la izquierda, ¿no? Alrededor de los derechos sexuales, alrededor de la protección del medio ambiente, etcétera. Ese creo que es como como su genérico. Ahora, ¿qué ocurre? Yo lo que creo, pese a que pues, yo hago parte de sectores que criticaron esa relación desde el principio, pero yo entendí alrededor de la campaña, Colombia es un país de regiones, ¿no? Con diversas dinámicas políticas. No puedes homogenizar lo que pasa en Bogotá, en Cali, con lo que ocurre en Barranquilla, con lo que ocurre en la región de donde yo vengo, en Nariño, en la frontera con el Ecuador. Y las dinámicas políticas tienen que ver con esas situaciones regionales. Armando Benedetti pues, se acerca al presidente justamente para apoyarlo en el desarrollo de la campaña política en la costa, sobre todo, ¿no? Es en Barranquilla, que es como en Cartagena, y ellos tienen una posibilidad de abrir un campo, digamos, de dinámica electoral que los ha acompañado. Pero nosotros dudamos, yo tengo que decirlo, pues del real apoyo, pero sí le generaba al presidente y a la campaña en general, es que el presidente en sí mismo, a la campaña en general, una apertura a un lugar que fue quizás de los lugares que más sufrió el paramilitarismo, que más ha sufrido las formas, digamos, más corruptas de la democracia, de la dinámica electoral, que ha estado entrampado en familias que han cooptado al Estado. Entonces, ahí hay entrar por las fisuras a un mundo que tiene esas características, paramilitarismo crudo y duro, quizás más de todo el país, cooptación del Estado por determinados clanes familiares,
necesitábamos, se necesitan, ¿no? En una propuesta como esta, esos votos como tal, o entrar a convocarlos, no esos votos en sí mismos, pero entrar a convocarlos. Entonces, lo que me permitieron fue tener plazas grandes, lugares grandes en donde el presidente pudo exponer, y la campaña en general, nosotros desde las campañas al Senado y a la Cámara y demás, pudimos exponer los argumentos, pudimos tener la cercanía con la gente y que la gente nos conociera, nos viera, nos palpara, y creo que eso fue importante. Más, no creo que ellos, yo lo pienso así, en sí mismos han traído votos, y menos estoy seguro porque yo estuve en toda la dinámica de esta campaña plata, ¿no? Que es lo que ha dicho el señor, ni votos ni plata en ese sentido material. Yo lo que vi fue que obviamente en una situación como esta, regional muy difícil, pues esto nos permitía fisuras para entrar a hablar con la gente, a generar nuestra propuesta, ¿cierto? En una forma muy particular. No ocurrió lo mismo, Benedetti no tiene nada que ver en la región del suroccidente colombiano, estoy seguro que tampoco en Antioquia o en unas otras, pero allí había una particularidad en toda la dinámica regional. Incluso también quiero decirlo, más que eso que él dice de la plata y de los votos, pues sí hay una suerte como de claves culturales, ¿no? En esas situaciones en donde yo pienso que él pudo haber ayudado a dar unas claves culturales. Él junto con otros se convirtieron en personas que, sobre todo, muy importantes en la segunda vuelta. Yo no creo que en la primera vuelta hayan tenido una mayor influencia, pero en la segunda vuelta sí se convirtieron en personas muy importantes porque eran parte de esas voces que dicen vamos a ganar, Petro va a ganar, y ustedes saben lo que significa eso, ¿no? En regiones tan difíciles como la de la costa, con votos tan complicados pues por la situación que les he descrito. Entonces ese van a ganar, Petro va a ganar, pienso que ayudó. Muchísimas gracias, compañero, gracias por atender a la base. Os dejamos ya con la banda sonora de Z, de Costa Gabras, una película muy interesante para entender cómo funcionan los golpes de Estado de ayer y de hoy. La compuso Mikis Theodorakis. Hasta mañana.